Hola a todos, bienvenidos. In this video I'm going to talk about what you can do to help yourself feel more confident when speaking in Spanish. And as Tomas recently brought up, why don't I speak more Spanish if I want you guys to learn more Spanish? So este video va a ser en español. So turn on those subtitles. You know what to do. Primero lo primero, y eso es... This is gonna make me use my brain. Asegúrate que tienes una base o una fundación muy sólida. Y hay tres partes de esto. Primero, tienes que aprender cómo pronunciar bien las palabras en español. No tiene que ser perfecto, pero tienen que poder entenderte. We thought we were gonna get this done during nap time, but here we are. You hear giggling, Valentina's outside with the dog, so. Hay una oración en español que tiene todas las letras del alfabeto. Te lo voy a leer. Te la voy a leer. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío. Añoraba a su querido cachorro. Mi pronunciación no es la mejor. Me cuestan algunas combinaciones de letras. La R, ya saben. Pero yo sé que la gente me entiende porque he hablado con mucha gente que habla español. Si no puedes... ¿cómo se llama? Roll the R. Si no puedes pronunciar bien la R o la doble R... No hay problema. Hay gente, y yo conozco a algunas personas, la lengua no le deja hacer eso con la R. Entonces ellos hablan sin hacer R. Pero ya sabes, la R no suena siempre bien. Y todavía se entiende. Otra cosa que voy a decir de pronunciación es la combinación de T y R no es como en el inglés. Nosotros cuando hablamos y hay una T y R juntas se dice como chur, try, trail. Tried, true, putrid. I don't know why that word came to mind, but I can't think of any other words that have TR in the middle of the word. But anyway, estoy hablando español. Cuando están T y R juntas en una palabra en español, se pronuncia cada letra separada. Nosotros en inglés decimos chur cuando están juntas, pero en español, como en la palabra nosotras, vas a escuchar que la T y la R no son un sonido, están separados. Nosotros, nosotros. Kilómetros, tratar. No vas a decir tratar, vas a decir tratar. Oh yes, also remember that the V and the B sound very... Español. También acordate que la V y la B suenan muy similar, es como una mezcla de V y B. Como decimos en inglés, V y B, en español dicen B. It's like a VB, B. I don't know. Y la D, cuando hay palabras con una D, no suena igual que en inglés tampoco. Por ejemplo, la palabra querido. No se dice querido, es querido. Segundo, vas a necesitar saber cómo aprender más vocabulario. Claro, mi vocabulario en español siempre está creciendo también porque no me sé todas las palabras de español. Ni siquiera sé todas las palabras en inglés tampoco. Pero estoy ahorita en un punto con el español que no necesito seguir viendo flashcards. Creo que dicen tarjetas flash. Por favor, comenten abajo si tienen otra palabra para eso. Yo voy aprendiendo conforme cuando estoy en una conversación, tal vez con mi esposo, con mi cuñado, con quien sea. Si dicen una palabra que no me la sé, yo puedo preguntar qué significa eso y me explican. Y así voy aprendiendo más palabras. Pero al inicio yo escuchaba canciones y buscaba palabras cuando no entendía algo.
By the way, she's the artist on the wall here. Hay muchas maneras de mejorar tu memoria. Hay juegos que puedes hacer con la mente. Puedes escribir cosas en español en los sticky notes, ¿cómo se llaman? Tengo unos aquí. Se escribe algo y... esta es mi camisa. Y así cuando miras tu camisa dice, esta es mi camisa, y se acuerda que camisa es camisa. Yo... The yellow one. Go like this. Las tarjetas flash eran muy buenas para mí. Yo pude recordar, memorizar muchas palabras así con esas, y todos los días así como 5 minutos y vas aprendiendo más y más y más vocabulario. Número 3 es aprender a conjugar los verbos. Y yo creo que hay mucha gente que... Look like. Oh, beautiful. Básicamente es cambiar palabras como hablar, que significa to speak, escribir, que significa to write, comer, que significa to eat, y cambiar esa palabra dependiendo quién está haciendo la cosa. O sea, yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos. Es cambiar ese hablar al hablo, hablas, hablan, y así. Yo creo que para nosotros que hablamos inglés como primer idioma es más difícil aprender el español, porque esos verbos no tenemos que cambiar mucho en el inglés. Por ejemplo, I talk, you talk, she talks, we talk. La única forma que se cambia es la he, she, it, o él, ella, it, él. There's not really a translation for the word it in Spanish. Entonces, lo que sea que queremos decir, si es ella, estamos hablando de ella, o de nosotros, o de él, o de ustedes, siempre es la misma talk. Please. Doesn't look like paper, sticky notes. Pero sí, también hay buenas maneras de acordarse cómo conjugar esos verbos, y hay 3 tipos de verbos y cada uno tiene sus reglas, pero claro, hay siempre exceptions to the rule. Pero sí, cuando aprendas uno y estás mejorando en tu habilidad de conjugar, se hace más y más y más y más fácil. Esas son las 3 cosas que necesitas para la base de tu español. Claro, después de todo eso necesitas poder hablar. Una manera que puedes mejorar hablar es practicar hablar. ¡Boom! Mind blown. Hablar más y hablar más. Así vas a mejorar tu habladera. Entonces, algo que puedes hacer, comprar libros en español y leer, pero en voz alta. No vas a leer así solo. Sí, las palabras en español son un poco diferentes, se sienten diferentes en la boca, y entonces necesitas practicar decir las palabras en voz alta para poder mejorar así. Vas a empezar lento y vas a seguir tratando de hablar un poco más rápido y más rápido. Valentina, ¿quieres buscar un libro que tiene español? Sí. Por favor. Sí, lo quiero. Gracias. Buenas noches, Luna. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro. Y así vas a hacer, despacio y después más rápido. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro. De una vaquita que salta sobre la luna. No empecé así. Yo no pude decir eso tan rápido. Yo decía, de una vaquita que salta sobre la luna. Whoever thought I'd be reading you books, huh? Práctica, práctica y práctica. Bueno, falta otra cosa más. Cuando ya sabes hablar, vas a tener que practicar en conversaciones. Busca un environment. ¿Cómo se dice environment en español? No. ¿En inglés? A book. Medio ambiente. Necesitas un medio ambiente seguro, donde vas a sentir bien y cómodo para hablar. Tal vez
vas a empezar con tu perro. Si tienes un perro, puedes hablar con él. Pero necesitas algo después que te responde, porque tienes que hablar, escuchar lo que la otra persona te dice, entenderlo y pensar qué puedes responder a eso. De esa manera, conversación es muy diferente que leer un libro en español o escuchar música o solo estar escuchando donde no tienes que responder. O también porque hay clases donde escuchas el español y tienes que responder, pero no es como que la Siri te escucha lo que vos digas y así te responde algo diferente. Porque practicar conversaciones que ya te sabes es una cosa, pero hablar en conversación real donde no sabes lo que la otra persona te puede decir es otra cosa. Te trabaja la mente de otra manera. Por ejemplo, yo la primera vez que fui a Nicaragua tenía en mi mente de la clase de español, porque en la clase practicamos, escribimos una conversación con un partner, con una pareja o un socio. Escribimos una conversación con un compañero de clase y tuvimos que estar así enfrente de la clase leyendo. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Dars. Y así, ¡salud! Yo era buenísima en eso, yo pude leer español así. Y bueno, había un punto también donde practicamos sin el papel, pero de todos modos sabemos lo que va a decir la otra persona y I'm just talking in Spanish right now. Y sabemos que vamos a responder. No te hace pensar, porque estás como un robot pensando, ok, esta es la otra parte de la conversación. Entonces, cuando llegué a Nicaragua, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba con la idea de que si yo llegaba donde alguien nuevo, me va a decir, Hola, ¿cómo estás? y yo voy a decir, estoy bien, ¿y tú? Y esta persona me va a decir, ¿Cómo te llamas? y yo puedo decir, me llamo Darlene. Pero me preguntaron, ¿Cuál es tu nombre? si yo aprendí a escuchar algo en español, pensar, saber qué decía y responder, yo hubiese sabido qué me dijo. Yo tuve que preguntar, ¿qué dijo? No entiendo. Yo sabía cuál. ¿Cuál es which? Es fácil también. Es tú, you. Claro que sabía eso. Y nombre también. Pero en la clase de español no aprendimos la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? No aprendimos esa frase. Yo sabía todas esas palabras, pero no me sabía la frase. Entonces no la pude entender. Así que practicar en conversación es súper importante para estar segura de ti misma cuando estás saliendo a un país donde hablan español o algo así, para sentir que vas a poder hablar tranquilo con alguien. Y de último te voy a decir que todas esas cosas son cosas que vas a aprender en la clase Spanish Confidence Course conmigo, que empieza el lunes en 2 días. Yo puedo ayudarte con todos estos pasos y gracias por ver. I hope you learned something. I'll see you next time. Bye. Bye. Here, ready? Yes. Bye. Vas a leer así. Yo voy a leer. Yo estoy aprendiendo a leer en español. Y así voy a mejorar y hablar mejor. I had to talk really slow because I couldn't think of what to say. Does it look like a bird?